Hola. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y les doy bienvenido también a Gustavo Campillo de Fundación Raza de Colombia. Entonces, aquí tenemos la segunda sesión de Construyendo Juntos hacia la nueva paradigma de salud en América Latina dirigido a pacientes. La sesión pasada del último mes estaba enfocado en la evaluación técnica sanitaria y tuvimos a Piga Fernández de GIS Chile y también a doctor Manuel Espinosa de la Universidad de Santiago de Chile. Y estuvieron hablando del proceso de involucrar a pacientes en el proceso de evaluación técnica sanitaria. Hoy vamos a empezar a hablar en una otra tema, también un tema muy conectado a la evaluación técnica sanitaria, pero basado más en la información que ya tenemos en nuestros grupos sobre pacientes. Y esa información nos puede ayudar a ver dónde están las barreras, qué problemas están teniendo los pacientes en diferentes clínicas y también barreras de logística o de acceso. Y entonces la data nos puede ayudar muchísimo en esa área. Todos nosotros tenemos acceso a data dentro de nuestras organizaciones, pero también tenemos otras fuentes públicas de data que nos puede ayudar también. Y entonces Gustavo ha hecho un montón de trabajo hace muchos años con la data de su organización. Él tiene experiencia con el sistema de salud de Colombia, pero no estamos hablando solo del sistema de salud de Colombia. Esa conversación es sobre el uso de data de pacientes que puede reflejar problemas dentro de cualquier sistema, no depende del sistema. Y Gustavo, por favor, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias para todos los que están en la línea ahora. Vamos a tener una presentación de 25 minutos, media hora, después vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Y al fin tenemos 2 talleres. Uno es sobre cuáles son qué tipo de información necesitamos para hacer advocacy. Y el otro taller es qué fuentes de información tenemos fuera de nuestra organización. Entonces, ustedes ya han entrado y seleccionado entre los 2 y vamos a tener los talleres después de la presentación y las preguntas y respuestas. Entonces, Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Alexandra. Muchas gracias a ti, a Pacientes Unidos por la invitación y, por supuesto, a los compañeros que están acompañándonos en este taller y a todas las personas que están participando. Como bien lo decías, aquí vamos a tener una conversación sobre el uso de la data, pero con una intencionalidad de la lectura de esa data que permita una mejor calidad de vida para los pacientes. Eso suena como muy lineal, como muy simple, pero realmente la data para mejorar la calidad de vida de los pacientes es todo un universo, todo un escenario y un tema de oportunidades. Siguiente, para que entremos entonces en materia, por favor, la siguiente diapositiva. Partamos de los elementos básicos, de las definiciones básicas, porque hablamos mucho con cierta frecuencia de datos, de información, de sistematización, etc. Y a veces ni siquiera comprendemos o entendemos de manera clara los conceptos. Y no tener esas definiciones básicas de manera clara, pues ayudan un poco como a que la cosa se complejice, que las cosas no salgan de la manera que uno pretende. El dato entonces no es simplemente un registro, el dato no es unas letras o unos números que uno tiene como un registro de cualquier tipo de información. Es una información sobre algo concreto, es decir, tiene una intencionalidad. Eso de algo concreto
se busca en el sentido de que permita ese dato el conocimiento exacto de la situación que se pretende registrar. Entonces, por ejemplo, un dato sería el nombre de uno de nuestros pacientes. Posiblemente sí, pero si yo lo tomo con una intencionalidad específica. Por ejemplo, el nombre solo me permite a mí hacer algún análisis de ese dato, de ese registro, que permita un conocimiento exacto. Posiblemente no. Pero si ese dato del nombre del paciente, además yo le incluyo otras variables, por ejemplo, el género, ese paciente es hombre o es mujer, por ejemplo, la edad, y empiezo a tener el dato del paciente, no el nombre, sino el dato del paciente, con unos criterios específicos del registro de ese dato que me permita generar un conocimiento exacto. Por ejemplo, ¿qué sería un conocimiento exacto con dos variables? Nombre y género. Conocimiento exacto pudiera ser cuánta de la población usuaria de mi organización es del género masculino y cuántas del género femenino. Eso es un conocimiento. Básico, sí, pero eso en sí mismo ya es un conocimiento. Si a esa variable le incluyo otro dato, la edad, entonces ya tres datos me pueden permitir muchos más conocimientos. Voy a tener cuántos usuarios tengo, cuántos de ellos son hombres y cuántos son mujeres, cuántos de esos hombres pueden pertenecer a un grupo etario, a otro grupo etario o a otro grupo etario, cuántas de esas mujeres, y puedo empezar a comparar las condiciones de el grupo de los hombres entre 50 y 60 y el grupo de las mujeres entre 50 y 60. Y así voy construyendo entonces el conocimiento. Entonces, el dato no es un simple registro. El dato es una información sobre algo específico, sobre algo concreto, que debe permitir un conocimiento exacto. Y no nos den miedo con la palabra exacto, porque exacto no quiere decir absolutamente exacto. Es más bien un conocimiento preciso y necesario. Gracias. Entonces, uno va articulando los datos y va construyendo un conjunto de datos, que es lo que generalmente hemos conocido como las bases de datos. Entonces yo tengo el conjunto de datos, pero además lo tengo de manera organizada, de tal forma que se me permita obtener con mayor rapidez diversos tipos de información. Traigo ejemplo la sencillísima tabla de Excel que nos permite filtrar por nombres, por edades, que nos permite filtrar por tipos de patología, que nos permite filtrar, por ejemplo, si el dato tiene ubicación geográfica, las zonas geográficas, y vamos construyendo entonces a partir de una simple tabla de Excel, que no debe ser, digamos, subestimada o menospreciada. El registro en las tablas de Excel, un buen manejo de una tabla de Excel, una base de datos en una tabla de Excel, es muy productiva para la generación de la información y el conocimiento. Y me permite a mí el cruce de las variables y además de ello, obtener el procesamiento de esa información a través de figuras gráficas. Yo puedo hacer gráficos de barras, puedo hacer gráficos de tortas, puedo hacer gráficos de curvas a través de un registro tan elemental como el registro del dato en las tablas de Excel. Entonces, no subestimemos las tablas de Excel, no subestimemos los registros de la información. Y hay que tener también mucha claridad, porque no se trata de tener datos por tener datos, no se trata de tener toda una gama de información que no permita después tener eso que mirábamos ahorita de la intención del conocimiento exacto. A veces las organizaciones recopilamos muchísima información y no sabemos ni siquiera cómo procesarla. Entonces, tener muy claro cuál es la intencionalidad de la captura del dato para poder tener ese conocimiento exacto que se pretende con ese dato. Siguiente, por favor. A partir de las bases de datos, siguiente Alexandra, a partir de las bases de datos podemos entonces ir ampliando toda esa información y construir no ya una base de datos, sino un banco de datos.
Un banco de datos es ya un nivel mayor de gestión de la información, del manejo de la información, de la custodia de la información, que nos lleva a unos archivos de datos referidos a determinados tipos de conocimiento, a determinados tipos de materia, y que pueden ser ya usados por diversos usuarios. Es decir, la base de datos generalmente es nuestra herramienta básica que nos permite producir información que ya sale en forma de banco de datos a el uso por la comunidad en general. ¿A qué hace referencia esto en las organizaciones de la sociedad civil, en las organizaciones no gubernamentales, en las organizaciones de base comunitaria? Esto hace referencia a que nosotros tenemos una fuente de información y somos una fuente de información supremamente importante para el conocimiento de las condiciones, bien sea patológicas, de acceso, de marcos normativos, de garantías en los derechos en salud, etcétera, que se puede generar a partir del uso adecuado y la interpretación adecuada de los datos que nosotros capturamos a través del ejercicio diario de nuestro quehacer. Siguiente, por favor. Entonces, pero todo esto, siguiente, Alexandra, todo esto no se puede quedar simplemente en capturar el dato, como lo decíamos ahorita. No se puede quedar en tener un listado, un registro, una tabla de Excel, un cuaderno, no sé, lo que quieran, lo que haga el registro de la información, porque eso ahí no genera nada, eso no produce ningún tipo de conocimiento. Entonces, ese dato debe ser procesado. Hay herramientas en los sistemas de información, por ejemplo, el Google permite de manera gratuita muchas herramientas para la sistematización de la información. Por ejemplo, RASA utiliza mucho todo el tema de las encuestas a través del Google, que esas encuestas de una vez se pueden sistematizar a través de la herramienta. Es una herramienta gratuita, es una herramienta de muy fácil, digamos, uso y que puede ser compartida con los usuarios de la fundación. A manera de ejemplo, nosotros ahora estamos desarrollando un proyecto de acompañamiento a las personas viviendo con VIH y con tuberculosis en el país. Nosotros estamos actuando en la región de Antioquia, que es donde nosotros tenemos nuestra incidencia, pero el proyecto es en todo el país, es un proyecto de Teleconect. Nace de la necesidad de que los usuarios del sistema de salud de estas dos patologías pues ven a partir de la pandemia la interrupción de sus tratamientos y de sus servicios de salud por múltiples razones, pues porque había saturación de los servicios de salud, por temor, etc. Y lo que hicimos fue construir a partir de nuestro sistema de información un consolidado de las poblaciones con mayor vulnerabilidad para la interrupción de los tratamientos en estas dos patologías. Y diseñamos un proyecto que se llama Teleconecta, donde estamos llamando a los usuarios, haciendo gestión para que sus medicamentos sean entregados en su lugar de residencia, haciendo gestión para que sus asistencias por telemedicina no se vean suspendidas y poder garantizar la continuidad del tratamiento, de toda la atención integral. Ese ejercicio es un ejercicio que se permite debido a la caracterización que la fundación tiene de esos grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad. Entonces ahí es donde está la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de datos que generalmente se hace a través de los computadores, pero que también se pueden hacer interpretaciones básicas o simples de los datos y que esa información se representa ya en acciones específicas para poder generar intervenciones o para poder generar acciones en beneficio de los pacientes. Los datos tienen un flujo, el dato se captura, que es la entrada, luego se procesa, se hace el análisis y luego se produce todo el tema del conocimiento, que es la salida pues, de la información para que se vuelva de uso como siguiente, por favor. ¿Cómo se aplica estos datos a los servicios de los pacientes?
estos datos pues permiten empoderar a los pacientes y a sus grupos familiares cuando se produce conocimiento y ese conocimiento se transfiere al paciente sobre su condición de salud, sobre las rutas de acceso a los servicios de salud, sobre los riesgos en el uso inadecuado de las tecnologías en salud, especialmente los medicamentos, sobre el tema de adherencia a los programas de atención, etcétera. Cuando eso se transfiere a los pacientes, pues el paciente va a tener un mayor nivel de empoderamiento que va a generar una mejor condición de salud, que a su vez va a generar un mejor, digamos, un mejor uso de los recursos de los sistemas de salud. Proveer información para la toma de decisiones, eso es fundamental, tanto para las organizaciones como para los pacientes. El trámite o la sistematización del dato. Y entiéndase de nuevo, cuando hablo de sistematización, no estoy hablando de la Big Data, ni de esa cosa así como que pareciera estar por fuera de nuestros alcances. La sistematización es el raciocinio del dato, es poder interpretar el dato y generar una información a partir de ese dato. Esa información, entonces, en beneficio de los pacientes, también les permite tomar mejores decisiones para todo el tránsito de su condición de salud. Disminuye los tiempos en trámites, disminuye los trámites y los tiempos para el paciente, lo que genera, pues, obviamente, un mejor acceso a los servicios de salud. Siguiente. Creo que te faltaron 2 diapositivas ahí en la última presentación, te las envié, pero yo las voy a si me permiten compartir, no sé, sí, creo que sí. Voy a presentarlas por acá. Creo que vale la pena que las veamos. Me van a dejar de ver a mí unos minutos, pero vamos a ver la presentación. Regálenme un segundo. Acá. Bueno, entonces esto nos abre, el tema es el uso de esos datos y de esa información para el desarrollo, la evolución de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones de base comunitaria, de las organizaciones sociales. Primero que todo, obviamente, nos permite caracterizar a nuestros usuarios, nos permite saber cuáles son los entornos, las condiciones, las dificultades, las limitaciones, todo su contexto sociocultural y económico que nos va a llevar a una mejor intervención y al desarrollo de mejores programas para la atención de los pacientes. La gestión del conocimiento, por supuestísimo, las organizaciones de base comunitaria, las organizaciones de la sociedad civil, somos permanentemente generadoras del conocimiento y del conocimiento primario que se convierte en la evidencia para la gran cantidad o los grandes espacios en la incidencia en la construcción de políticas públicas y en todo el tema del desarrollo de los sistemas de salud. Todo el tema de desarrollo y planeación institucional, por supuestísimo, si nosotros no tenemos una información adecuadamente procesada, adecuadamente capturada, etcétera, pues el desarrollo institucional de las organizaciones va a ser mucho más complejo y seguramente las acciones tampoco estarán enfocadas a lo que realmente importa. Traigo 2 ejemplos de una matriz simple de Excel que nosotros manejamos para algunos de los programas que tenemos con nuestros pacientes. Este es un programa de pacientes, el ejemplo 1, la plantilla superior, es un programa de pacientes de artritis reumatoidea, donde pues es muy básico, el código lo manejamos para poder guardar todo el tema de la protección de los datos de habeas data, pues de la ley de habeas data, la ley de custodia de datos sensibles. Nosotros codificamos, no por un término despectivo, sino que codificamos a los usuarios con una serie numérica y unas letras de
la ciudad donde vive el paciente, y eso nos permite pues producir información que sea de uso general sin que se viole todo el proceso de los derechos sobre los datos sensibles, que es un derecho del paciente. Entonces tenemos en esa planilla el nombre del paciente, el teléfono reportado por el paciente, cuál es la entidad aseguradora a la que está afiliado ese paciente, dónde es la ciudad que reside, qué médico, es un médico prescriptor, por qué el paciente nos ha contactado, qué tipo de medicamentos está utilizando el paciente, la fecha y el reporte del primer contacto para con nosotros, si está reportado por alguno de los grupos de salud, especialmente las enfermeras de los programas, y cuáles son el seguimiento, las observaciones en cada uno de los contactos con el paciente. Es una matriz de 8 o 9 datos y puede producir cualquier cantidad de información. Por ejemplo, usar variables de EPS con medicamentos o EPS con médico tratante o médico tratante con medicamentos o varias variables como EPS ciudad y médico tratante, y nos permite, además de todo eso, pues tener todo el tema de las condiciones específicas del tema del acceso a los servicios de salud. La segunda matriz es una matriz más simple: nombre, cédula, el teléfono, el lugar donde vive el paciente, qué medicamentos está tomando, cuál es su médico tratante, cuál es su EPS. Aquí tenemos además si está afiliado al régimen de subsidios del Estado o está afiliado a través de pagos por el trabajador, y detalles de la razón por la cual está generándose pues la demanda de los servicios. Este es un ejercicio de educación para el cambio de asegurador en virtud de que no se siente satisfecho con la prestación de los servicios que ese asegurador le viene dando. Entonces estamos haciendo un registro de cuántas personas han decidido cambiar su aseguradora y nos permite entonces generar una información para la construcción de las políticas públicas. ¿Para qué entonces al final nos sirve la incidencia de políticas públicas todo el manejo de los datos? Pues ya lo decíamos, la planeación organizacional y las políticas públicas. Una cosa es definir una estrategia y otra cosa es hacer un proyecto. Los datos nos permiten ambas cosas, nos permiten definir estrategias para el cumplimiento del objeto social organizacional, la metodología para el cumplimiento de ese objeto, si va a ser permanente o temporal esa estrategia, si está realmente basada en la gestión del conocimiento a partir de la sistematización de la información, si hay capacidad en el control, si hay capacidad de control de las acciones por parte de los ciudadanos a partir de la información, y cuáles serían los aliados que nos permitirían poner en uso toda esa información, todo ese conocimiento. En el tema de proyectos, pues esas son acciones ya mucho más puntuales. A partir de la información se construye un método específico. Seguramente el proyecto puede ser más esporádico. Responde a indicadores de resultados, generalmente cuantitativos, aunque también los datos permiten información cualitativa. Hay mayor intervención ciudadana y de alguna manera los proyectos se ejecutan de manera independiente. Bueno, no, me quedó faltando una diapositiva, que es todo el tema de las fuentes de información, donde podemos encontrar información que complemente nuestra propia información. Y generalmente la fuente de información más usada y más confiable debiera de ser las fuentes de información de las fuentes gubernamentales, que nos permitan, voy a dejar de compartir pantalla para que me vuelvan a ver, las fuentes de información de las organizaciones estatales, que nos permitan de alguna manera tener la fuente oficial. Es decir, cuando uno se remite a las fuentes de gobierno, tiene de alguna manera, por mala que sea la fuente, o por incompleto que sea el dato, o por incompleto que sea la información,
Esa es la fuente oficial. Entonces, generalmente, ese es digamos, el reporte básico o el reporte inicial desde donde debemos partir. Claro, ¿cuál es la intencionalidad? Pues que esa fuente pueda ser eh, confrontada y pudiera ser entonces que los datos que nosotros tenemos como organizaciones no coincidan con los datos de la fuente y ahí se genera toda una interacción de diálogo. Ahora hablábamos de todo que se plantea en estos módulos de Pacientes Unidos, todo el tema de la evaluación de tecnologías en salud. Hablar de evaluación de tecnologías en salud sin tener la fuente de datos que tienen las organizaciones de la sociedad civil es digamos, es un error macro, un error gigante, no considerar estas fuentes de información de las organizaciones de la sociedad civil. A mí me acompañan acá algunos amigos de Colombia y afortunadamente el Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud y la norma colombiana obliga a que los conceptos de los pacientes interesados en la evaluación de las tecnologías deban ser considerados en los procesos de esa evaluación. ¿Y eso qué significa? Significa que la experticia, este conocimiento del que nosotros estamos hablando, este conocimiento generado a partir del uso adecuado de los datos, permite entonces una evidencia desde la vida real, puede que no sea una evidencia científica, puede que no sea una evidencia macro, pero de alguna manera es el conocimiento fundamental, es el conocimiento básico por parte de los, digamos, de los pacientes, con los pacientes para el desarrollo de políticas para pacientes. En el tema de evaluación de tecnologías de salud, sí que es bien importante el uso de los datos que producen las organizaciones de la sociedad civil. Por eso creo que tenemos una obligación desde lo institucional para el fortalecimiento organizacional, pero también desde el objeto de cumplimiento social para el beneficio de nuestros pacientes y obviamente para la construcción de los mejores sistemas de salud. Eso es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias. Estoy atento entonces. Alexandra, preguntas, no sé, o vamos a los talleres primero. No, vamos a hacer preguntas. Tenemos algunas preguntas que han entrado por el chat. Para los que todavía tienen preguntas que no han escrito por el chat, por favor, incluye a las preguntas ahí y Gustavo nos va a hacer el honor de responder. Una de las preguntas es sobre el proceso de disminuir los trámites. Con esa información que estabas mostrando, ¿qué son las variables que tienes que tener o la información que tienes que tener para indicar que los trámites son demasiado largos? Bueno, inicialmente obviamente hay que identificar el trámite. El trámite es un proceso, no es un dato en sí mismo. El trámite es un proceso. Como proceso, entonces, hay que mirar cada uno de los eslabones o cada uno de los pasos o cada uno de los peldaños de ese proceso, de ese trámite. Eso es lo que nosotros llamamos rutas, ¿sí? Lo que hemos definido como rutas. En cada una de las rutas, en cada uno de los peldaños de la ruta, en cada uno de los pasos de la ruta, pueden estar las soluciones o los conflictos al problema. Me explico. Un paso puede ser lo suficientemente bien diseñado que permita que otros 2 o 3 pasos posteriores sean innecesarios. Pero tengo que tener la evidencia, tengo que tener el registro. ¿De dónde lo saco? Del que camina la ruta, del que navega la ruta, es decir, del usuario del sistema de salud, de mis pacientes. ¿Cómo lo hago? Pues hay múltiples herramientas. Tal vez la más importante sería una encuesta o digamos, un acompañamiento personalizado en la navegación de la ruta. Pero ojo, porque cuando estamos hablando de datos para mejorar trámites, es porque además de que identificamos el problema, tenemos la capacidad con la sistematización, es decir, con el análisis del dato, de ofertar una solución.
porque si no, rompemos la ruta, rompemos el tránsito. Y ustedes también tienen información sobre efectos colaterales que puede afectar a la integración de un medicamento en el sistema. Sí, por eso nosotros en las columnas de nuestros listados básicos tenemos el tema de los medicamentos. No es un medicamento, son los medicamentos. Y también lo tenemos con el médico prescriptor, porque nosotros nos relacionamos con los médicos prescriptores y le decimos, doctor, pues obviamente no nosotros, sino técnicos, o sea, médicos que son aliados de la fundación, le dice al otro par, a su médico par, ese doctor, tal vez esta prescripción genere interacción en el paciente. Hay esta evidencia científica, yo se la comparto. Y eso nos permite que haya una disminución de riesgo, que el paciente también conozca sobre el uso adecuado de sus medicamentos, porque el hecho de que haya interacciones no significa que tengamos la obligación de interrumpir un tratamiento. Habrá tratamientos en los que la interacción tiene que, digamos, ser manejada, pero no se puede suspender el tratamiento. Entonces, es una decisión que nosotros no tomamos, pero que con base en la información que otros socios, otros aliados de la fundación, que son la sociedad científica, los médicos, pueden ayudar a un mejor tratamiento o una mejor prescripción por parte de los médicos tratantes. Y por eso esa columna, para nosotros esa columna del uso de los medicamentos es fundamental. ¿Qué medicamentos toma un paciente? Porque tenemos, no, digamos que la frecuencia no es muy alta, pero tenemos errores en la prescripción que pueden poner en riesgo a un paciente o al tratamiento. Y también su base de datos mide cuáles sistemas están registrados sus pacientes. ¿Cómo es que pues, se puede usar esta información también para identificar oportunidades o desafíos? Nosotros tenemos en nuestra base de datos los aseguradores, pero también tenemos otras bases de datos donde tenemos a los prestadores de los servicios. En Colombia el sistema funciona por intermediación. El gobierno contrata o pide unos recursos a unas administradoras de unos planes de beneficios que se conocen como las EPS, pero ellas no prestan servicios, ellas contratan con clínicas, hospitales, laboratorios, dispensadores de medicamentos, una red que le garantiza el acceso a los servicios de salud. Entonces, para nosotros es muy importante identificar el prestador, pero también el asegurador. ¿Por qué? Porque nos va a permitir mirar criterios de calidad. ¿Cuál asegurador tiene menos dificultades con respecto a otro asegurador? ¿Cuál prestador de servicios es más oportuno en tiempos de atención? ¿Cuál dispensador de medicamentos entrega los medicamentos completos o los entrega de manera fraccionada? Y eso nos permite educar al paciente, vieron la segunda tablita de Excel, para decirle, oiga, usted puede escoger quién es su asegurador. Si el que tiene es malo, pásese, ¿sí? Pásese, cámbiese y váyase para uno que realmente sea bueno. Y eso es parte de la capacidad de los ciudadanos de incidir en los buenos sistemas de salud. Pero además, con toda esa información, nosotros podemos mostrar a las autoridades competentes cuáles son los aseguradores y los prestadores que no cumplen con los criterios de la ley. También hay una pregunta aquí. Si deberíamos hacer firmar un permiso de parte del paciente para poder usar sus datos con propósitos de advocacy. Excelente pregunta. Con cualquier propósito. Para poder capturar el dato de un paciente debe tenerse el consentimiento informado. No es hacerlo firmar. Es decirle, mire, sus datos van a ser utilizados para tal cosa, nuestra finalidad con el uso de esa información es tal, esperamos producir esto, si a usted le interesa conocer los resultados, nosotros estamos en la obligación de brindárselos y usted en cualquier momento puede hacernos la solicitud de retirar sus datos de nuestros registros de bases de datos. Es obligación, por lo menos en Colombia, la ley así lo establece y además las bases de datos de las organizaciones en Colombia tienen que estar registradas
cuál es la intencionalidad, cuáles son los datos que se van a capturar, cómo se van a custodiar esa información, tiene que estar registrada ante una entidad de vigilancia que es la Superintendencia Nacional de la Superintendencia de Sociedades en Colombia. Excelente. También, ¿cada cuánto una ONG debería actualizar sus bases de datos? Permanentemente. El proceso de las capturas de datos son permanentes. Me explico. Creo que nos pasa en todos los países de la región de América Latina. Nuestros usuarios hoy tienen un número de teléfono móvil, hoy, pero no están suscritos a ninguna compañía telefónica como tal, sino que compran una tarjeta de SIM card, la agotan y después compran otra tarjeta de SIM card y cambian el número celular. Y esa es una de las grandes dificultades. Ahora lo vimos, incluso con el tema de la vacunación, porque necesitábamos que las bases de datos de las aseguradoras estuvieran actualizadas para poder contactar a los pacientes para hacer las agendas de vacunación de COVID. Y resulta que los pacientes no aparecían porque los datos de los registros telefónicos estaban absolutamente obsoletos. Y esa es otra cosa que me parece muy interesante. Desde las organizaciones de la sociedad civil pudimos ayudar muchísimo, no solamente con motivar a los usuarios a que actualizaran sus datos, la razón de que lo hicieran, sino que también teníamos muchos de los datos que las EPS no tenían, nosotros los teníamos actualizados. Entonces fuimos también una fuente de cooperación para ellos para poder desarrollar todo ese plan nacional de vacunación. Pero además de eso, la importancia de que los usuarios se sientan parte de cómo es que un usuario cambió de residencia hace 5 años, tiene un número telefónico diferente y su EPS, su aseguradora, no sabe dónde localizarlo porque él no actualizó los datos nunca. ¿Sí? Entonces, fíjese y verá, todo este tipo de cosas nos permiten a nosotros ser parte del engranaje de las mejores respuestas en los sistemas de la vida. Tenemos una pregunta aquí de Guatemala. Desde el financiamiento hasta que el gobierno confíe en los datos, ¿y cuáles son las barreras que enfrentó? ¿Desde dónde? Perdón, no entendí al principio la pregunta. Desde el financiamiento hasta que el gobierno confíe en los datos. Ok, creo entender que la ¿Cuáles son las pregunta tiene que ver, creo que la pregunta tiene que ver si esos datos tienen un financiamiento específico. Mucho cuidado, porque por más financiación, cualquiera que sea el financiador, el dato es propiedad del dueño del dato. Me explico. Yo, Gustavo Campillo, soy dueño de mis datos. Que yo se los transfiera a Alexandra, no se los estoy dando, se los estoy transfiriendo con un consentimiento para un uso específico y ella tendrá la obligación de destinarlo solo para ese uso específico, de no compartirlo, porque la parte de la protección del dato, mi dato sensible, no podrá ser compartido sin autorización, y además de ello, no puede ser comercializado. Los datos que nosotros capturamos no pueden ser comercializados. Entonces, mucho cuidado, porque sabemos de muchos actores que pretenden financiar el manejo de información de las organizaciones con la retribución de obtener datos de naturaleza sensible. La captura del dato tiene un soporte legal, pero la protección del dato también tiene un soporte legal. Mucho cuidado, porque no podemos estar vendiendo datos sensibles. Eso no es posible. Eso no es jurídicamente legal. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y hay barreras de privacidad también de la información de salud del paciente, además. ¿Cree que es valioso tener... Sí. ¿Cree que es valioso tener información cualitativa además de cuantitativa? ¿Es más complejo su manejo? Sí, absolutamente. Para nosotros las dos son muy importantes. Me explico. Tenemos un grupo de mujeres, dato, género, mujeres,
entre los 40 y los 45 años, otro dato, grupo etario, que son madres cabezas de familia, otro dato, solteras, ¿cierto? Que además de ello tienen una condición de pobreza extrema, otro dato socioeconómico, y que además de ello tienen más de 2 o 3 hijos en su grupo familiar. ¿Qué nos permite conocer eso? Pues nos permite conocer números. 27 mujeres entre 30 y 45 años de edad, madres, cabezas de familia solteras, con grupo familiar de 2 o más hijos. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? La parte cualitativa. Esas mujeres, cómo viven, cómo se alimentan, qué tanta frecuencia de alimentación tienen, cuál es su nivel de seguridad alimentaria, cuál es el acceso a los servicios de salud, por qué no acceden a los servicios de salud. Ahí esas son variables cualitativas. Pero son mujeres que se encuentran en zonas rurales o dispersas a las ciudades capitales donde se les brindan sus servicios de salud, pero además de eso no tienen con quién dejar a sus hijos cuando vienen a la atención en salud. Eso es cualitativo, ¿sí? Y es un dato fundamental para poder hacer una intervención adecuada. Gracias. Además del manejo de datos en Excel, ¿qué otra herramienta recomiendas? El Drive es una herramienta potentísima que además permite la interacción con distintos usuarios. Digamos, en mi oficina montamos muchas de las actividades a través del Drive y nos permite interoperar con los listados de los demás funcionarios de la oficina, actualizarlos. Por ejemplo, nosotros hacemos gestión para la donación de medicamentos. Nosotros no almacenamos medicamentos porque la legislación en Colombia no nos lo permite, no tenemos una farmacia, un regente de farmacia, etcétera. Pero tenemos una base de datos de qué toman los pacientes. Vieron que ustedes en el listado ven que están los medicamentos. Y podemos entonces contactar al paciente A y decirle, de pronto usted tiene excedentes de su medicamento que le pueden servir al paciente B. Así, yo tengo una terapia que me sobró el mes pasado o mi familiar ya murió y quedaron estos medicamentos, nosotros se los podemos donar y nosotros hacemos entonces el enlace. Pero eso lo tenemos porque en el Drive tenemos actualizado todo el listado de los medicamentos que toman los pacientes, ¿sí? Y nos permite saber quién toma un acetaminofén de 100 miligramos y quién toma, no sé, cualquier tipo de medicamento biológico que pudiera ser útil para no interrumpir el tratamiento del paciente. Hay muchísimas herramientas. El Excel es una muy buena porque el Excel, un Excel bien manejado permite un cruce de variables muy interesante. Pero el Drive también es una herramienta muy interesante. Bueno, nada, hay múltiples herramientas. También nosotros sabemos que si queremos hacer algo por advocacy, vamos a necesitar información a nivel nacional, ¿verdad? Y muchas veces hay un conflicto o por lo menos un sentimiento que los grupos no quieren compartir sus bases de datos entre ellos, pero si no lo compartimos esa información no lo podemos hacer un argumento nacional. Entonces, ¿cuáles serán tus recomendaciones para que los grupos puedan juntar la información que ellos tienen sin perder control de sus bases de datos? La transparencia, Alexandra, la transparencia. Lo primero es, recordemos que el dato no es mío, no es de la organización. Y que yo tengo que decirle al paciente qué voy a hacer, o al usuario, o al dueño del dato, le tengo que decir qué voy a hacer con el dato. Yo le tengo que decir, Alexandra, tú me permites tomar tus datos y compartirlos con otras organizaciones de la sociedad civil para poder crear evidencia para incidir en las políticas públicas en salud. Tú eres la dueña, tú me dices sí o no, pero que quede constancia de que era esa la intencionalidad de la captura del dato. ¿De acuerdo? Y si lo capturé, ya lo tengo, y en el momento en que lo capturé, no hice esa consideración o esa afirmación de que el dato tenía esta destinación específica, yo vuelvo y contacto al paciente y le digo, voy a actualizar
el consentimiento que me diste para el dato. Voy a utilizar el dato en esta finalidad. ¿Me lo permitís? Y es importante. El consentimiento puede ser físico en un papel que me lo firme, pero también puede ser grabado. En Colombia, el consentimiento digital grabado es jurídicamente válido, es legal. ¿De acuerdo? Pues también se puede tomar por ahí. Entonces, el principio es, ¿para qué le pidió el dato al usuario? Si no coincide, actualice el consentimiento. Ese conocimiento también puede ser producido o las bases de datos también pueden ser compartidas siempre y cuando no se compartan datos sensibles. Me explico. Tú puedes compartir qué medicamentos toman tus pacientes. Ahí nadie va a saber quién es el paciente. Vamos a hablar de medicamentos, no de datos sensibles. No puedes entregar ni el nombre, ni el teléfono, ni el número del documento de identidad. Y puedes entregar, por ejemplo, la patología. Tengo 27 pacientes con cáncer. Nadie sabe quiénes son, pero tengo 27 pacientes con cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, es el dato que se vaya a entregar. Y si el dato que se va a entregar es dato sensible, el paciente debe haber dado el consentimiento para el uso del dato en esa destinación específica. ¿Qué hacemos nosotros en clase? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos un consentimiento informado donde le solicitamos el dato al paciente y que nos permita ese dato para la generación de conocimiento y la incidencia en las políticas públicas. Eso es muy amplio, pero es absolutamente legal. Ok, gracias. Creo que estamos terminando la sesión de preguntas y respuestas. Había algunas preguntas sobre cómo construyo un base de datos. Nosotros, de parte de Pacientes Unidos, ya vamos a hacer seguimiento con ustedes con algunos ejemplos de diferentes Excel que ustedes podrían usar entonces eso podría ser como el base de la información que ustedes van a recolectar. Entonces creo que esta información les puede ayudar también. Y también vamos a compartir la presentación hecha por Gustavo, tanto en el PowerPoint y también la grabación. Entonces, ustedes van a salir de esta sesión con muchísima información. Entonces, muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo Campillo nos va a ir y salir de los diferentes talleres, entonces vamos a tener su expertise también en los dos talleres que tenemos ahorita. Entonces, les invito a Nacho Servino y a Joaquín Pinto para aparecer porque ahora vamos a hacer un pequeño resumen de la sesión anterior. La última sesión fue sobre el rol del paciente en la evaluación técnica sanitaria. Y entonces Ignacio y Joaquín fueron los líderes de cada taller y salimos con un listado de recomendaciones de cada taller. Entonces quería que ambos de ustedes podrían compartir las recomendaciones de estos talleres, y también ustedes han recibido esas recomendaciones ya, pero creo que vale la pena revisar las recomendaciones aquí ahorita que estamos en grupo. Perfecto. Entonces voy a compartir la pantalla aquí. Tuvimos los 2 breakout sessions. Ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Perfecto. Entonces, uno de los breakouts con el doctor Manuel Espinosa era cómo poner en valor la perspectiva del paciente. Y aquí tuvimos estas 7 recomendaciones que voy a leer rápidamente con breves comentarios. La primera, la participación de las organizaciones de pacientes es importante porque genera legitimidad y justicia social en el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias y debe llevar la voz del paciente en calidad de juicio de valor. Esto es sumamente importante. Lo comentó el doctor Espinosa, que no se espera que las organizaciones sean expertas en el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias, pero que sí puedan decir, desde mi punto de vista, por ejemplo, un año de vida para un niño
es más importante que otro tipo de variable. Y ese juicio de valor es lo que se espera de la participación. Por eso es que la tercera recomendación es que no es necesario ser expertos para participar, pero sí se debe tener conocimientos mínimos para lograr una participación efectiva. Y estos conocimientos mínimos tienen que ver con algunas específicas, digamos, terminología, entender qué cosa es un año de vida con calidad de vida, por ejemplo. Entonces hay que hacer una pequeña capacitación sin llegar a ser expertos, ¿no? Luego, la cuarta es que enfoquemos nuestros esfuerzos de abogacía para conseguir que la participación de las organizaciones de pacientes sea reconocida legalmente en los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias. Y así se institucionalizan estos procesos de participación ciudadana en aquellos países en los que no está formalizada. Aquí se habló de la ley Ricarte Soto, que es la ley que en Chile faculta la participación de las organizaciones de la sociedad civil en estos procesos. Y entonces ya tienen la certeza que van a tener esa participación. Así que ese rol de abogacía, de advocacy, es muy importante. La quinta recomendación, generar alianzas con otros actores del sistema de salud, por ejemplo, la comunidad médica y la academia, para que las demandas sean escuchadas. Justamente ahí decíamos, no es necesario ser un epidemiólogo para participar desde la sociedad civil, pero si te alías con un epidemiólogo, evidentemente que tu mensaje puede tener muchísimo más llegada a los tomadores de decisión, ¿no? La sexta recomendación, poner en valor lo que mejor conocemos como organizaciones de pacientes, es la experiencia del sistema de salud desde el punto de vista de los usuarios. Por más de que un médico reciba muchísimos pacientes, el paciente que tiene que navegar el sistema de salud es el que mejor conoce los diferentes momentos críticos, ¿no? de la navegación, y por eso es que hay que poner en valor esa experiencia. Y finalmente debemos insistir para conseguir el objetivo. Los procesos toman bastante tiempo y no hay que frustrarse si es que tenemos procesos un poco largos, porque finalmente sí se pueden conseguir estos objetivos. Así que estas fueron las 7 recomendaciones de ese taller, y lo dejo a Nacho con las siguientes recomendaciones del otro taller. Gracias, Joaquín. Sí, yo estuve en la sesión sobre cómo trabajar con la comunidad médica y a partir de allí concluimos 8 recomendaciones vinculadas a esta temática. La primera era referida a que avanzar en la articulación con la comunidad médica puede otorgar mayor seriedad en el trabajo de las organizaciones de pacientes. Mayor seriedad en el sentido de poder tener una opinión más calificada cuando se hace de manera conjunta con la comunidad médica. Ese fue un punto muy importante. Luego, trabajar para que el médico acepte y aprenda que existen aspectos del paciente que no se manifiestan en la consulta y que son relevantes para considerar en el tratamiento. Es decir, que la comunidad médica esté abierta a escuchar cuáles son las cosas que pueden venir desde una organización de pacientes como algo que se puede canalizar y no necesariamente el paciente lo exprese en la consulta. No está toda la información allí en la consulta, puede haber otras cosas que aporten. La tercera recomendación es que a lo mejor esa interacción pueda incluir otros profesionales, ¿no? Como los de la psicología o los del trabajo social, porque estos actores son capaces de mediar y de hacer crecer esta relación entre los médicos y los pacientes, ¿no? Justamente porque, siendo la cuarta, es una relación que no siempre fluye, ¿no? No necesariamente porque es bueno uno se sienta y todo fluye y crece, ¿no? En ese caso hay otros actores, sumado a los que mencionamos en el punto 3, como ser la industria farmacéutica o la misma academia, que pueden ser buenos promotores de acercar ambas partes, ¿no? Sabiendo que los dos se pueden beneficiar con ese vínculo, pero que esa relación no fluye. Están todos esos otros actores para apoyarse. Luego, la quinta recomendación tenía que ver con que en esa articulación es recomendable el trabajo de menor a mayor. En esto puso muchísimo énfasis Piga Fernández en la presentación. Es decir, que haya iniciativas concretas de mediano y corto plazo con objetivos medibles, sin grandes aspiraciones al comienzo, pero que pueda ser algo sobre lo cual ir construyendo ese vínculo, no tener grandes aspiraciones al comienzo, poder ir paso a paso. La sexta tenía que ver con que esta relación sea una apuesta de ambas partes a favorecer una mejor inserción de cada una de ellas en el sistema de salud, ya que son perspectivas distintas. La séptima tenía que ver con que este vínculo se presente como la confluencia de dos saberes complementarios. No hay una competencia aquí, ni quién es el dueño del paciente, ni quién es de qué manera lo científico se sobrepone o no, o se impone a lo social, no, estos son miradas absolutamente complementarias
y trabajarlo y presentarlo de manera complementaria claramente puede que haya menor resistencia a las propuestas que de allí surjan. Y finalmente, para concluir, es que es más importante el trabajo de educación desde las asociaciones de pacientes hacia las sociedades médicas que al inverso. Es decir, los médicos en muchas cosas necesitan desaprender de su mirada del paciente, ¿no? Y tiene que ver también con que hay muchísimo de las asociaciones que se puede aportar y de ninguna manera se puede pretender que las asociaciones se conviertan en expertas en cuestiones médicas, en cuestiones de evaluación de tecnología sanitaria. No, simplemente acercar su buen saber y poder incidir en el aprendizaje de la comunidad médica. Hasta ahí llegamos con las recomendaciones en el taller. Gracias, Nacho y Joaquín. Yo creo que unos puntos que salieron de ambas sesiones era que nosotros somos expertos en pacientes y aunque médicos tienen acceso a muchísimos pacientes y sus experiencias, nosotros conocemos a pacientes a nivel muy fundamental y muy importante y deberíamos apreciar la información que tenemos y el entendimiento que tenemos de sus vidas y el impacto de las enfermedades en su vida actual y también su vida de salud.